nos metemos de lleno en la parte del press de banca y siguiendo con esa misma mecánica, Víctor, coméntanos cuál es tu variante técnica preferida para el press de banca. Sí, pues a mí de cara a la banca lo tengo bastante claro y sería el spoto press, pero rozando el pecho, con una pausa a un dedo del pecho, que no sería una pausa suave porque no llegaría a tocar, se quedaría a un dedo del pecho y hacer una pausa bien marcada de un conteo de 2 o 3 en ese punto. Eso sería sin duda mi variante estrella para la técnica. Un poco también por lo que hablábamos antes de la pausa a mitad de la bajada o a mitad de la subida en sentadilla, porque te obliga a tener control total de dónde está la barra en un punto crítico, como es antes de llegar al pecho, y que también luego a la hora de hacer la pausa, cuando apoyamos en el pecho, nos ayude muchísimo porque hemos estado en un punto mucho más desfavorable. Hemos parado la barra en un punto que nos putea más y luego cuando ya la bajamos al pecho, ya sea rozando o con un poco de hundimiento, nos da esa sensación de que es mucho más fácil el gesto o de que lo tenemos como mucho más controlado. Sí. Entonces es una variante que me encanta. Bueno, es que el Spoto es una variante brutal. Creo que a los tres nos encanta muchísimo y lo usamos mucho en nuestras programaciones y en nosotros mismos, pero es que además da una cantidad de posibilidades. El Spoto, como ha dicho Víctor, que sería el low Spoto, pero también podemos hacer el high Spoto, que es una pausa alta, que también es una variante técnica y que nos va a enseñar, por ejemplo, el camino del descenso en los codos. Si hay gente que tiene, digamos, mucha tendencia a abrirlo o a cerrarlos, con una pausa alta podemos ver perfectamente el recorrido de esos codos y es una variante que se puede usar, digamos, tres formas. Una pausa casi tocando, pausa en la zona del sticking o una pausa, digamos, en pausa alta, como decíamos anteriormente. Y además, por ejemplo, levantadores que hacen hundimiento, le cambia por completo el ejercicio y le fatiga el triple, sin duda, porque el tiempo bajo tensión es mucho más alto. Se puede mezclar con un montón de ejercicios. Desde aquí, Eric Spoto, que es su inventor, el pressbanquista que ahora mismo está completamente desaparecido, pero que era el monstruo de los tríceps. Gracias por inventar esta variante porque es brutal, ¿no? A mí además es de las que también sitúo más técnica que de fuerza porque nos da, Sí. al tener que parar en un punto concreto del rango de movimiento, la tendencia a si tienes que tirar más pesado, si tienes un espoto bajo, Sí. hacer un espoto más alto y trampear, por tanto, pues es mucho mayor. Por eso me gusta trabajarla a nivel técnico Sí. para controlar perfectamente dónde hacemos esa pausa. Totalmente. ¿Julio? Pues la que yo voy a decir hace referencia sobre todo al trabajo técnico, mecánico. Normalmente el fallo mecánico del press de banca suele ser cuando se te abren los codos, involucra demasiado el hombro y eso hace que la barra cambie o se te salga demasiado del ANPAD y no puedas controlarlo. Hago hincapié en esto porque dependiendo de la persona va a tener que trabajar un aspecto u otro, pero englobando para la mayoría de las personas lo que suele fallar es la fuerza de esa rotación externa y la fuerza de los codos, ¿no? Entonces yo voy a escoger el agarre invertido, el press banca invertido, pero haciendo referencia también en lo que habías dicho tú antes, que el agarre invertido debe ser en la misma anchura de tu agarre de competición, ¿no? Si no, lo desvirtúas mucho y no vas a tener esa transferencia técnica. Es decir, si tú haces un agarre de competición medio, pues el agarre invertido justo a esa media altura. Si tu press banca de competición es ancho, pues el agarre invertido es ancho. Yo hace bastante tiempo que no la utilizo, pero es verdad que cuando la utilicé fue cuando yo hice un cambio considerable en mi técnica y mi técnica mejoró bastante. Tanto en el Spoto, por ejemplo, una variante que también incluso se puede hacer pesada, pero siempre tendemos en estas variantes que te permiten levantar pesado, aunque trabajes la técnica, muchas repeticiones no llegamos a bloquear los codos 100%. En el agarre invertido es imposible terminar una repetición sin llegar a bloquear los codos porque fallaría el levantamiento. Además que, como he dicho, además tengo el vídeo ese que a ver si lo subimos a YouTube, hablando sobre el press bank agarre invertido, que aprendes y te ayuda a no abrir demasiado los brazos durante el levantamiento, sobre todo en la fase concéntrica. Sí, una variante que es verdad que te ayuda mucho, te fuerza a trabajar con los codos más cerrados. Sin embargo, aquí sí estoy un poco en desacuerdo contigo, no me gusta como aspecto a nivel técnico, sí que la suelo usar más como trabajo de hipertrofia, como variante dentro de trabajo más de hipertrofia para activación de esa porción
más del haz clavicular y no tanto como hipertrofia. Sin embargo, incluso es una variante, tío, que se usa mucho como trabajo de grindeo, trabajo de fuerza, porque hay levantadores, hay federaciones que se permite, ¿vale?, competir con este agarre, en IPF no, por ejemplo. Y hay levantadores que dicen que levantan más con este agarre, podéis verlo en YouTube, que con un agarre normal. O sea que fijaos hasta el punto que se puede llevar una variante o verla desde el punto de vista técnico o de fuerza, pero poca gente sabe que se puede llegar a levantar incluso más kilos, porque al principio es súper incómoda, la gente no le gusta en absoluto y de usarla me gusta con una fat bar, ¿vale? Con una barra más gorda, que es la he probado y me da muy buenas sensaciones dentro de la muñeca, a diferencia de con una barra más estándar, ¿no? Entonces, bueno, guay. Yo en el caso de la variante técnica del press de banca me quedo con una extraña, pero que trabajamos mucho con ella, que es el Kodama Press. Víctor lo sabe y bueno, hace honor a Daiki Kodama, que creo que es uno de los mejores, si no el mejor press banquista de la historia de los equipados en la categoría de peso medio. Tiene un montón de récords de press de banca y trabaja esta variante tanto a nivel técnica y él con el control que tiene muy, muy pesada, con 200 y pico de kilos y consiste simplemente en hacer una doble pausa. Normalmente cuando se dice doble pausa se hace pausa en el pecho y pausa a mitad de la subida. Pues aquí es una doble pausa, pero excéntrica. Una pausa donde los codos quedan aproximadamente en 90 grados en la bajada o en la altura del espoto, porque hay dos tipos de variantes, y otra pausa en el pecho. Esto hace que el bar pad, como estábamos comentando antes, el recorrido de los codos sea mucho más eficiente y sabemos exactamente dónde lo estamos llevando porque hay gente que baja la barra demasiado al pecho o la lleva demasiado a la clavícula, con lo cual con el Kodama Press nos enseña muy bien a pasar más tiempo bajo tensión y a darnos cuenta de dónde se están situando nuestros codos durante el press de banca en la fase excéntrica antes de llegar a la pausa para poder hacer la pausa en el sitio exacto, ¿no? Entonces esta sería mi variante a nivel técnico. Es una variante Aquí que mucho como curiosidad, es una variante que funciona muy bien también con, bueno, Kodama compite en equipado y funciona muy bien con estos levantadores equipados que yo la he estado aplicando por ese control de la excéntrica. Al final en el equipado la excéntrica es clave y como no haga un buen patrón en la excéntrica, la concéntrica es imposible. La técnica gana mucho protagonismo al depender de la camisa y del efecto que nos da esta camisa. Entonces el Kodama, hasta el punto de que Kodama realmente hace ese gesto compitiendo ya. No lo hace tan abajo, pero él inicia esa excéntrica, hace una pausa y ya termina de hacer la excéntrica. Así que una variante que para el mundo del equipado y el uso de la camisa se utiliza mucho. Nosotros, como siempre, adaptamos lo que hay de otra disciplina a nuestra y le damos el protagonismo y ese giro de tuerca. Así que bueno, guay, pasamos a la variante de grindeo dentro del press de banca. Víctor. Pues yo aquí me quedo, como ha dicho Julio antes, con los pines en sentadilla, yo los pines en banca. Los pines bajos creo que es una de las variantes más buenas para el press de banca. También a nivel técnico, porque te enseña a dónde dejar la barra y como la dejes en los pines, como pasaba en la sentadilla, como dejes la barra en los pines y la lleves más a la barriga, no va a poder salir de abajo. Y como te la lleves más al cuello, tampoco va a poder salir de abajo. Entonces requiere mucho control, pero la mejora de la capacidad de lucha es de loco y sobre todo en levantadores que hacen hundimiento más aún, porque yo, por ejemplo, que hago hundimiento, salgo del rango inicial del pecho con mucha explosividad. Sin embargo, cuando tengo los pines, tengo que salir lento desde abajo y es una variante que me gusta mucho para mejorar la capacidad de lucha. Además permite, como tú has dicho, para los levantadores que hacen hundimiento, imitar el gesto porque puedes perder la tensión igual que lo haces al hundir, pero no te da el beneficio de salir con más inercia del rebote del pecho, con lo cual está siendo una variante para esos levantadores más específica que para un levantador que hace pausa suave, ¿no? Entonces tiene un montón de beneficios para los levantadores de hundimiento. Y de hecho es una variante que Mike de RTS recomienda a nivel técnico por eso, por cómo te enseña el recorrido del bar pad. Si quieres enseñar un recorrido hacia la cara o si quieres en J invertida o si quieres enseñar un recorrido en línea recta, es una pasada.
Y también, tío, te enseña mucho a inflarte de aire, a llenar la caja torácica de aire antes de bajar y a replicarlo en todas las repeticiones. Porque si tú pones una altura correcta de los pines, si los pones bajos, va a estar la barra rozando el pecho. Claro, ¿Qué pasa si en una repetición no respiras bien? más Que recorrido. los pines se te van a quedar más lejos del pecho, a lo mejor un dedo y ya se nota. Entonces, a replicar en en cada repetición la respiración y la técnica y que realmente los pines te queden a la misma distancia del pecho en todas las repeticiones. Así que a mí es que es una Sí, variante que me gusta mucho. muy Es buen una, punto ese, ¿eh? Y es cierto, es cierto. Totalmente. Creo que todos estos detalles, tío, si no tuviésemos la experiencia con estos ejercicios, no lo sabríamos. O sea, esto no viene en los libros. Me parece realmente una pasada la necesidad de vivenciar todos estos ejercicios, tanto para técnica como pesado, como con nosotros, con los levantadores. Y estos tips, luego la gente se le queda y lo son capaces de replicar muchísimo más. Así que muy guay, tío. Julio, tu variante. Pues es curioso porque en sentadilla lo hemos dicho al contrario. Visto dijo las gomas, yo dije los pines y ahora en banca es al contrario. Visto ha dicho los pines y yo digo las gomas. Y obviamente por la resistencia era variable, ¿no? Que no a levantadores muy explosivos desde abajo del pecho que la hunden también como yo, que nos desaceleran y nos añaden mucho giro a la barra, pero sobre todo es en el factor del rack out, de sacar la barra del rack. Yo siempre que le meto la goma a la banca, me entran dos doler los hombros y cuando la quito y supercompenso tengo más capacidad de luchar. Siempre que llego arriba, esa tensión que te tira hacia abajo y el saber que tienes que hacer la máxima fuerza para bloquear, y no fuerza solo con los codos, sino fuerza con el pectoral y clavar arriba para estabilizar esa carga, a mí luego cuando, como he dicho ahora mismo, quito la goma y hago el trabajo supercompensatorio y llego a adaptarme bien sin ninguna fatiga de más, luego lo noto un montón, bastante. A mí, sin embargo, tío, por ejemplo, para la banca, igual que la sentadilla me encanta las gomas, como habéis dicho también, para la banca me gustan mucho más las cadenas. Y esto cuando me puse a analizar tanto el efecto de las gomas como de las cadenas y lo que repercute, también lo hicimos. Y al final, en la sentadilla tenemos un reflejo miotático, tenemos un rebote, y las gomas también nos enseñan la super velocidad excéntrica, por así decirlo. Entonces, digamos que nos mejora la capacidad de deceleración, de absorber energía, pero en banca tenemos pausa, con lo cual no nos interesa esa velocidad de la excéntrica más allá de digamos, el sacar la barra, como decía Julio. Y me resulta, desde mi experiencia, lo que he visto también con levantadores, más complicado el ajuste de la carga con las gomas, y es por ese rango de movimiento más corto que tiene respecto a la sentadilla, y mucho más sencillo con cadena. Entonces, me quedo con el trabajar pesado con cadena, ¿vale? Sobre todo en levantadores masculinos más pesados o que tengan que tirar más de tríceps, una mezcla de un agarre medio, no cerrado siquiera, simplemente cerrar un poquito, 3, 4 dedos más las cadenas, creo que es una variante brutal para trabajar pesado y mejorar el grindeo. Así que ese detalle lo veo muy interesante. De puta madre. Sí. Guay. Pues bueno, finalizado la parte del press de banca, lleváis ahí ya varios ejercicios, varios tips. Nos metemos con el último de los 3 movimientos. Vamos con ese peso muerto y vamos a hablar de esa variante técnica que nos gusta para el peso muerto. Y vamos a diferenciar si es igual para el peso muerto convencional o clásico, como le gusta llamar a Julio, o el peso muerto sumo, ¿no? Entonces, bueno, Víctor, ¿cuál es la tuya? Sí, yo aquí me voy a quedar con la fácil, pero para mí es que es mi variante favorita, que serían las pausas nada más despegar. Más en sumo que en convencional, aunque también me gustan para el convencional. Si tuviese que quedarme con una que me gustase un poquito más para el convencional, quizás sería el déficit, pero igualmente me encantan las pausas en el inicio de la fase concéntrica en los dos. Pero es que en el sumo es una variante fundamental para trabajar la técnica. ¿Por qué más para el sumo que para el convencional? Porque el convencional se bloquea en un tiempo y el sumo se bloquea en dos. Entonces, la pausa, nada más despegar, es una variante estrella para automatizar el bloqueo en dos tiempos. Porque tú enseñas y le dices al atleta antes de que haga ese ejercicio que debe de centrarse en hacer la pausa y una vez pare,
bloquear rodilla y luego cadera. Entonces, se hace la pausa y nada más iniciar otra vez, hacer esa aceleración de la barra, ya va a bloquear rodilla. Entonces, este gesto, una vez tras otra, hace que el bloqueo en 2 tiempos se automatice muy bien, y también el hecho de rotar la rodilla hacia afuera y tener la barra pegada a la tibia. Porque una vez haces la pausa, no puedes tener la barra despegada de la tibia o te cuesta muchísimo más. Te obliga a aprender a pegar la barra a la tibia y a rotar rodilla hacia afuera. Entonces, para mí, las pausas, igual que pasaba con la sentadilla, una variante mucho más técnica que de fuerza, porque siempre vamos a tender a recortar esa pausa. ¿Se puede trabajar pesada? Sí, pero es muy complicado que sea una pausa estricta y sobre todo que sea una pausa nada más despegar. La tendencia va a ser hacer la pausa cuando ya la barra está rozando la rodilla y ya solo nos queda bloquear. Entonces, una variante mucho más técnica que de fuerza. Sí, se suele hacer la frenada más que una pausa y listo. De hecho, tú, Víctor, que eres de las personas más fuertes con esa variante, además, no has trabajado pesado esa variante hasta pasado bastante tiempo y consolidado. Has trabajado mucho variante con pausa y en estos últimos años es cuando le has metido caña a trabajar la pesada. Y aún así, cuando la he trabajado pesada de un esfuerzo máximo, que creo que Aire, claro. lo máximo ha sido un 300x5 que hice con pausa, realmente no paré. Exacto. Hacía frenada, una pausa más arriba, otra más abajo, porque cuando ya va con el foco atencional de un pelotazo, de ir a muerte, es muy complicado controlar que la pausa sea estricta y sobre todo, como decía, el punto donde la haga. Al final de la sentadilla sabes que va a ser en el hoyo, puede ser un poco más abajo, un poco más arriba, pero en el peso muerto es que tiene una variedad desde el despegue hasta la rodilla muy grande y va a hacer que cada repetición sea totalmente diferente. Y aquí un apunte desde mi parte es que no es lo mismo para una persona que hace caderazo, que digamos que es más puller, que para una persona que es más pusher como yo. Ese trabajo con pausa es más específico en mi caso y más inespecífico en el caso de Víctor, con lo cual Víctor le saca más partido porque es un gesto que yo tengo mucho más interiorizado de esa paciencia o de acelerar después desde cero, pero sin embargo para los pullers o levantadores más explosivos no tanto, con lo cual le sacan hasta más provecho, ¿no? Y para diferenciar entre sumo y convencional, otro pro tip que os doy, otro consejo, es que el trabajo de pausa en peso muerto convencional me gusta mezclarlo con digamos, con déficit más pausa, porque nos va a enseñar a ser más pusher, ¿vale? Digamos que el trabajo de posición inicial va a ser mucho más efectivo, por ejemplo, para corregir una chepa. El mezclar la pausa con un poquito de déficit me parece brutal, porque te va a enseñar a eso, a no pegar tirones y a implicar mucho más las piernas, porque el déficit y la pausa te enseña a implicar más las piernas, con lo cual, si lo mezclas, es brutal y es muy específico. No, por ejemplo, como otra variante como el snatch, ¿no? Y sin embargo, para hacerlo con peso muerto sumo, que además es una variante que usa mucho Víctor, me gusta mezclar la pausa con las gomas o cadena. Entonces, fijaos cómo una tiene más para mezclarse con una o con otra variante para fusionarlas en función de si es convencional o sumo, ¿no? Entonces, bueno, este tips también me encanta. Y las pausas aquí también me gustaría hablar sobre la altura, porque como ha dicho Víctor, en el peso muerto sumo, al tener esa rotación externa de las piernas y el obligarte a pegarte a ti la barra a las tibias, realmente el peso, aunque esté en pausa, está muy cerca de está casi en el eje de tu centro de gravedad, de tu centro de masa. En peso muerto convencional, a mí me gusta hacer, sobre todo, distinciones en las pausas de a 2 o 3 centímetros del suelo o bajo la rodilla, ya que sí, aunque sean pausas ambas, la que estás haciendo debajo de las rodillas, tienes el peso más anteriorizado al tener esa flexión de rodillas hacia adelante, que en el sumo no la tienes, aumentando el torque. Más brazo de palanca, efectivamente, aumentando el torque de tensión en la espalda baja. Entonces, yo no lo veo, eso no lo veo yo en sumo, muy común. En sumo normalmente la parada es eso, a mitad de la tibia, y en muerto, en clásico, perdón, tenemos esa diferencia a 2 centímetros del suelo o debajo de la rodilla. Sí. ¿Tú nunca has trabajado, Víctor, la parada a 2 o 3 centímetros del suelo en sumo? Sí, yo siempre la hago nada más despegar, porque en sumo, como la hagas ya en la rodilla, no tiene sentido porque ya las debería haber bloqueado. Sí. Claro. Cuando la barra ya está llegando a la rodilla ya está bloqueada y ahí no va a hacer la pausa ya con la rodilla bloqueada. Entonces siempre se hace en la parte inicial del despegue. Exactamente. Y luego también hay, bueno, variantes en el clásico, como dice Julio, de 2 a 3 pausas incluso, ¿no? Como cuando se está calentando o aproximando, me gusta mucho meterla
cuando voy a trabajar con pausa, pues meter nada más el despegue justo debajo de la rodilla y ya bloquear explosivo, ¿no? Entonces, Julio, ¿cuál es tu variante técnica de peso muerto? Pues mira, mi variante técnica, y voy a explicar obviamente el porqué, es controlando la excéntrica. Es decir, peso muerto gentle, como se suele decir, peso muerto pensando que el suelo es de cristal. No en tempo, pero es controlando la excéntrica. La variante se llama gentle, tocando el suelo con, Sutileza. no sé, Sutileza. sutileza, efectivamente, en español sutileza. Es una variante que te pone muy fuerte los erectores espinales, como ya sabemos, el peso muerto es un ejercicio que empezamos desde la concéntrica directamente, no tenemos esa fase de momentum anterior y claro, nunca lo trabajamos. Una variante que nunca lo trabajamos. En el momento en el que la implementas, notas esa hipertrofia o ese tiempo bajo tensión que te genera esa hipertrofia, esa activación muscular, y esa activación muscular es la que creo que te beneficia luego tener una mejor técnica, porque tienes mucho más control en toda esa musculatura, que es la que realmente tira del peso muerto y soporta el peso, y luego, teniendo más control o más capacidad de activación en toda esa musculatura, vas a tener más control para así tener un mejor posicionamiento y, como consecuencia, una mejora técnica. Totalmente, pero totalmente de acuerdo. De hecho, mira, tiene una explicación muy sencilla. Seguro que todos nuestros oyentes han visto cómo a la gente le ha pasado que la segunda repetición de un peso muerto sale o más rápido o, digamos, con mejor técnica. ¿Por qué? Porque ya viene Te con la tensas. propiocepción de la fase excéntrica de cómo tiene que colocar su espalda. Con lo cual, no es lo mismo una fase concéntrica solo. Por ejemplo, hacer una sentadilla concéntrica solo es mucho, digamos, más compleja que hacerlo con la fase excéntrica. Y dice, no, la fase excéntrica genera fatiga, sí, pero el ratio-beneficio a nivel posicional, digamos que puede generar muchos cambios y por eso mucha gente tiene más rendimiento en la segunda o tercera repetición del peso muerto que en la primera, ¿no? Porque no sabe cómo estar apretado o iniciarse y eso es algo común de los principiantes. Esa fase excéntrica te va a enseñar a corregir ese peso muerto con chepa, así que de aquí ya lo podéis anotar, y además a trabajar mucho más mejor la capacidad de trabajo a nivel de hipertrofia, porque estamos haciendo que nos faltaba la mitad de un ejercicio, o sea, la fase tan Efectivamente. importante como la excéntrica nos estaba faltando, así que me encanta. Y luego a nivel de trabajo energético, trabajo metabólico, es una pasada como notas esa supercompensación cuando la quitas. Es decir, si tú estás haciendo un ciclo, bueno, voy a hacer 4 semanas esta variante y voy a seguir una progresión, cuando quitas esa variante es como decir, hostia, ahora estoy haciendo la mitad del trabajo, ahora puedo tolerar no el doble de carga, pero mucho más carga o el doble de volumen. Sí. Las sensaciones de agujeta y de sorne, de Sí, sí. muscular pain, de daño muscular, es una pasada. De Es una hecho, pasada. cómo te deja sin aliento, ¿verdad? Porque tú la excéntrica la tienes que aguantar casi en valsalva, porque si no, no eres Sí, sí. capaz. De hecho, cuando a la gente dice que está haciendo excéntrica, solo hace excéntrica el primer rango de movimiento. Una vez que pasa la rodilla ya no la hace. Por eso el detalle de Julio es muy interesante. El detalle de la pausa suave al final, porque no es una excéntrica solo el iniciar la bajada controlada hasta la rodilla y luego dejarse caer. No, es todo el rango de movimiento. Y a nivel metabólico se nota una barbaridad cómo te cansa, cómo necesitas mucha más ventilación y a nivel respiratorio, ¿no? Y ya luego, si eres capaz de hacerla es decir, con un agarre normal, sin ayuda soportiva, straps, el antebrazo se te pone Claro. que ya sabes. Porque está en lo que hemos dicho, está el doble de tiempo, no, está más de doble de tiempo, porque tú la concéntrica la haces explosiva. Claro. Está más del doble de tiempo bajo tensión. Sí. Yo voy a adentrarme en mi variante y os podría decir el déficit porque ayuda mucho a nivel posicional, como he comentado antes con Víctor, tanto en el convencional como en el sumo, más en el convencional incluso, y en el sumo un déficit más pequeñito, pero la que me voy a quedar, que es una de mis variantes estrella y revelación de estos 2 últimos años aproximadamente, es el semisumo, ¿vale? Y ya veréis por qué también luego cuando explique la parte de trabajo más pesado, pero el semisumo me encanta a nivel técnico porque la mayoría de levantadores se centran en hacer sumo o en hacer convencional y nadie trabaja el rango medio. Pero sin embargo, una sentadilla, la gente sí suele ir variando la posición y explora diferentes posturas y stand, diferentes anchuras, pero esto no ocurre en el peso muerto. Con lo cual, a nivel no solo de técnica, de que vayas a mejorar una posición y demás, no, de construir un patrón de movimiento sólido y global y de experiencia,
teoría de los sistemas dinámicos complejos aplicados al mundo del powerlifting, yo necesito crearme una base sólida en todos los ángulos, pero no solo para fortalecerme, sino para poder explorar esfuerzos en esos ángulos. Cuando a un levantador convencional le he puesto sumo, se encontraba muy incómodo, pero en el semisumo se encontraba más cómodo, mientras puedo seguir fortaleciendo ese ángulo. Y al levantador de, digamos, sumo, ya había practicado el convencional, pero nunca el semisumo, y se encontraba muy raro. Decía que era un convencional con las piernas abiertas. Pues entonces le ayudaba muchísimo a ese patrón y salir de esa zona de confort a nivel técnico, ¿no? Entonces me encanta. Es muy importante también, una cosa, un dato muy curioso, lo que pasa es que eso también nos da para otro podcast, es que aunque tú seas un sujeto avanzado, incluso élite, si tú haces, además eso lo hemos comentado muchas veces nosotros con los chicos del equipo, con las formaciones internas, si tú nunca has hecho una variante y la aplicas, aunque tú seas experto o élite, en esa variante eres novato. Exacto. Entonces, aunque esa variante no te mejore específicamente un punto débil de tu movimiento, el salir y el aprender desde cero, desde ser novato, intermedio y experto, cuando vuelvas a lo que tú eres experto o tienes más nivel, vas a volver con más skill, con más habilidades totales. Entonces, al fin y al cabo, te va a hacer mejorar también. Entonces, una variante puede ser también no simple buscando tu punto débil, eso es, sino intentando enseñarte algo que no sabes, que luego ¿qué no has cuando hecho? Eso es. aprendas y lo unas con las habilidades que ya tienes, te hace mejor. Sí, desde luego. Brutal. Víctor, tu variante de green. Sí, pues yo aquí voy a decir para el peso muerto sumo una también muy conocida, que es el peso muerto sumo desde bloque. Importante que los bloques no sean muy grandes, que estemos en torno a los 6 centímetros. Y me gusta para sumo y no me gusta para convencional, porque en sumo los bloques nos ayudan a 99% de los que hacemos sumo, ya sean más pullers o más pushers, le vas a sacar partido a los bloques porque te sitúan en una posición más eficiente. Sin embargo, en atletas que hacen convencional hay muchos que los bloques les pueden incluso disminuir el RM por la intervención a nivel muscular, que hace que puedas empujar menos con las piernas y tengas que empujar más con la espalda. Si le sacas partido a tu empuje con las piernas, pues va a partir de una posición menos eficiente para ti. Y por tanto es un ejercicio que en el caso del convencional es muy variable y a algunos le incluso cambia el patrón de movimiento, lo que hace que no me guste demasiado para trabajar lo pesado en todos los atletas de convencional. Entonces, para sumo me quedaría con los bloques y para convencional con una variante también que es rara y que se parece a la que ha dicho Julio para técnica, que es hacer una pausa de 3 segundos a mitad debajo de la rodilla en la excéntrica. Hacer la concéntrica explosiva y cuando bajas, parar a mitad de la rodilla. ¿Esto qué es lo que hace? Pues para empezar, lo puedes trabajar pesado y es muy... tiene mucha transferencia al movimiento de competición porque realmente la concéntrica es igual. Pero ¿qué es lo que nos da? Lo primero que nos da es control sobre la carga. Una vez has bloqueado arriba, todavía no has terminado el movimiento. Tienes que bajar, volver a controlar la barra, volver a pararla, tener la posición de tu espalda y todo el control que te da y al suelo. Y lo que nos permite es que con atletas que tienen muchísimo trabajo de esa cadena posterior, de la espalda, un trabajo extra y potenciar aún más esa musculatura que se lleva toda la carga en el convencional. Y como decía Julio, cuando la quita, vuela. Es una variante que yo la he aplicado también con Antonio Gutiérrez, por ejemplo, que le pasa eso. Siempre se le cargaba la espalda, siempre tenía los problemas de espalda. Y ahí lo que hemos hecho es hacer todo el trabajo de fuera de temporada más difícil, putearlo básicamente, para que cuando se la quite parezca todo un poco un camino de rosas, ¿no? Y esas son las variantes que a mí también me gustan para la parte de fuerza, que son las que te complican la vida, las que te complican el camino para que cuando toque los bloques más específicos, las preparaciones para competición, parezca todo más fácil. Como decía Héctor Mantarraco, Carlos de Matei, que de aquí le mandamos un saludo, que lo invitaremos al podcast muy pronto también. Cuanto más te putee, mejor, ¿no? Cuando hicimos el directo con él, si tenía una barra que no tuviese grip y tenía cualquier detalle, más le gustaba y por eso le encantaba también las barras especiales, ¿no? Cuanto más le sacase de la zona de confort, más le gustaba. Y esa frase que ha dicho Víctor la dice él mucho.
Bueno, chicos, para mí la capacidad de lucha en el peso muerto convencional, el factor más limitante sobre todo es el bloqueo. Todos vemos que las competiciones, normalmente el que hace este estilo de peso muerto suele levantar el peso, es decir, al contrario del peso muerto sumo, el peso muerto sumo la parte más difícil es el despegue. Una vez que lo has despegado, si sabes tener y tienes mecanizado el bloqueo en 2 tiempos, el bloqueo es mucho más rápido, más agresivo que en el peso muerto convencional. Entonces, simplificar algo simple que me funciona. Yo tampoco he probado en peso muerto, al hacerlo clásico, no he probado muchas variantes. Es el peso muerto con goma, pero gomas que te den arriba más de 60 kilos. Es gomas que cuando pasas de la rodilla, ¿sabes? Notes que te tiran hacia abajo y que te aumenta un montón esa dificultad del bloqueo. Aquí yo el detalle de las gomas es también cómo las coloques. Creo que es Claro. una forma muy fácil de usar para el convencional, porque las pisas y estás cómodo. Si las puedes poner a los lados, pues mejor, pero las pisas estás cómodo. El problema que aparece con el sumo es que pisándola te empuja las piernas hacia adentro, te empuja las rodillas hacia adentro y complica mucho, sobre todo trabajar la pesada. Al final se puede trabajar técnicamente, puedes potenciar el bloqueo, pero trabajar la pesada con una goma que te está jodiendo la técnica, por así decirlo, pues es más difícil. Entonces, para el sumo a mí me encantan las gomas, como ha dicho Rubén antes, pero me gusta más, me gusta utilizarlas por individual, una goma a un lado de la barra y otra a otro. En el convencional, si se puede hacer así, ideal, pero si se tiene que hacer pisándolas, pues no hay ningún problema. Además, es una variante que todo el mundo que hace convencional. Bueno, depende, hay problemas, depende de la persona también. sí, Como por la siempre hemos pisada dicho te aquí, modifica la pisada. efectivamente, te modifica la pisada y a mí el foco atencional. Sí, Yo Sí, quiero pero una mucho menos, variante, ¿sabes? sí. hombre, muchísimo menos, obviamente, mucho menos que en peso muerto sumo, pero es como, depende lo sibarita que tú Sí, seas, Sí, que exacto. eres más molesto o no. Yo, por ejemplo, eh, ya puede estar alguien hablándome, que a mí eso no me desconcentra, pero si yo lo noto, es decir, en la pisada, noto esa goma también, ¿verdad? Que la goma en el peso muerto clásico, aunque tú la pongas pisándola, abajo no tiene tensión. Claro. Entonces se deslonga y muchas veces se te abre más de un lado que de otro, te tira Eso. más de un lado que de otro, incluso se te monta en el grip. A mí me gusta la goma puesta de forma lateral. Y aunque Claro. tú no tengas una plataforma con los enganches para ponerlo, te buscas la vida. La pones en mancuerna, en disco, con otra barra. Me gusta algo que me dé esa tensión arriba, pero que no me quite el foco atencional. Totalmente, sí, 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 desde luego. Bueno, pues yo, como he dicho antes, la variante que también voy a decir, de nuevo es ese semisumo, por razones distintas, por supuesto, y es que ese trabajo pesado, pues luego va a tener mucha transferencia, ya sea al convencional o al sumo puro, y a veces incluso de quedarte haciendo semisumo como algún caso que hemos tenido en RV, como por ejemplo Jonathan de Víctor, ¿no? Pero bueno, por todo lo que explicaba antes, pero por no quedarme, digamos, con ella y repetir la misma y decir, vaya, Rubén no ha dicho ninguna nueva, voy a decir el peso muerto con agarre snatch y el peso muerto con agarre snatch sumo, ¿no? Hay muchas formas de llamarlo, se le llama candito deadlift, el peso muerto semisumo con agarre snatch, y también se le llama, pues, agarre ancho y stand ancho, ¿no? Agarre abierto y stand abierto, o sumo snatch. Y bueno, es una variante que es una pasada el rango de movimiento que tiene, ¿vale? Putea en todos los sentidos, en todos los ángulos, es muy, muy dura, hace que tenga que trabajar muchísimo la flexión de la cadera, no nos permite nada de verticalidad, que tiene diferentes beneficios. En el convencional el snatch va a hacer que podamos ser más pusher, involucrar más las piernas, ¿vale? Trabajar también la espalda alta y a nivel dorsal, y sin embargo en el sumo nos permite darle más rango de movimiento a un ejercicio que de por sí tiene muy poco rango de movimiento en comparación con el convencional, mientras sigo fortaleciendo la cadera. Con lo cual puedo fortalecer la espalda baja, ¿vale? Porque tiene mucha flexión de cadera, mientras estoy en abducción de cadera. Entonces es una pasada los beneficios que tiene. Involucra menos las piernas que con el snatch convencional, ¿vale? Pero nos da el beneficio de involucrar más ese trabajo de flexión de cadera. Me parece una variante brutal y que cuando terminas, ese sí que cuando sales de esa zona de confort y vuelves al peso muerto sumo normal, pues ahí vas volando y
piensas que el despegue es una auténtica pasada. Y el detalle que me gusta es meterle un poquito, muy poquito, no como Julio que comentaba para el grindeo, sino muy poquito de resistencia acomodada en forma de cadena, más que de goma, porque luego se facilita mucho a partir de la rodilla el movimiento, ¿no? Debido a la menor carga, pues el despegue sufre mucho, pero luego el bloqueo es muy sencillo. Entonces, para aumentar ese tiempo bajo tensión, ya que no vamos a trabajar a muchas repeticiones, porque se haría una auténtica agonía, dentro de la propia repetición, aumentar el trabajo y el esfuerzo percibido con ese detalle. Pero bueno, estos son pro tips, como estaba comentando anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, creo que... Sí, dime. Esta variante me gusta mucho, sobre todo eso, por el tema del convencional, como decía Julio. Al final, en el convencional se suelen aplicar menos variantes, Sí. y se suele trabajar mucho el déficit, y el cambiar de una preparación a otra déficit y snatch, aunque lo utilices con el mismo objetivo principal, que es tener un mayor rango de movimiento y tener que bajar más la cadera en la posición de inicio, ya te da esa variedad y te da esa chispa de no decir, hostia, otra vez déficit. Pues si vas variando, venga, ahora metemos snatch, dejas más tiempo entre uno y otro, te permite ese mayor margen de mejora, cogerlo con más ganas. Entonces, a mí, personalmente, me gusta mucho el peso muerto con déficit en convencional, y por tanto me gusta mucho también el snatch. Desde aquí, Además, el mensaje, snatch... digo, Julio, un momento, mensaje para los que nos comentan siempre del snatch, para los puristas del haltero, un peso muerto snatch no es una arrancada o un snatch para un halterófilo. El agarre es distinto. Nosotros buscamos salir de la especificidad, pero dentro de un continuo. No podemos hacer un agarre ultra abierto que sea demasiado inespecífico o que nos limite demasiado la cantidad de carga que podemos mover. No por nada, sino porque dejaría de ser una variante. Claro. Pasaría lo mismo que con el agarre cerrado y el agarre muy cerrado. Si yo agarro al límite del moleteado y ahora me obliga a agarrar donde están los discos, es un ejercicio totalmente diferente al mío y no es ni una variante por todo lo que lo modifica. Exacto. Al final, un poco tenemos que tener en cuenta ese continuo y, como dice el efecto mariposa, pequeños detalles pueden crear, pequeños cambios pueden crear grandes resultados, ¿no? Entonces, bueno, eso para que lo tengamos en cuenta también, el por qué hacemos las cosas distintas, y hay que traerlas a nuestro contexto. Igual que nosotros no vamos a criticar por qué una atleta de halterofilia va a variar un agarre u otro, o por qué hace un peso muerto, que no es un peso muerto, sino que es un clean pull, pues exactamente igual a la inversa, ¿no? Lo que va a decir sobre el peso muerto agarre snatch es que, como ha dicho Víctor, muchas veces recorta el rango de movimiento, o aumenta, perdón, el rango de movimiento, porque recorta la verticalidad de tu torso, Sí. pero también es algo muy interesante para todas aquellas personas que durante el peso muerto tienen problemas dorsal, sobre todo el peso muerto convencional, ya que tiene menos demanda del dorsal y más demanda de los erectores y del trapecio. Entonces, a mí me pasa muchas veces que si meto remos pesados y hago peso muerto pesado, la inserción del dorsal en la sila la tengo bastante tirante, y cuando hago peso muerto la noto. Al abrir el agarre y tener una rotación más interna del brazo, porque no puede tener una rotación externa porque ya no es una barra, una trap bar, que sería un agarre crono, eso hace que tire muchísimo más los trapecios y que saque de la ecuación bastante los dorsales. Entonces, un detalle para todas esas personas que no se crean que simplemente te aumenta el rango de movimiento. Te aumenta el rango de movimiento como un déficit, y también te cambia la implicación muscular de la espalda, mucho más de erectores y trapecio, y mucho menos de dorsal. Y por trabaja si mucho tienes más alguna la dolencia. espalda alta. De hecho, Sí. se usa también para construir la base de la espalda alta para la sentadilla, como dice también muchos entrenadores, construir la barca donde se va a acostar la sentadilla y que tengamos una buena base, ¿no? Entonces, bueno, como decía, creo que hemos dado caña a los tres movimientos. Hemos dicho 2 para cada uno de técnica y uno de grindeo, de trabajo de más de fuerza, multiplicado por 3. Creo que ha sido, desde mi opinión, no sé vosotros, de los mejores episodios que hemos grabado, de los que más información tiene y de más detalles técnicos o, digamos, de experiencia que se le puede sacar y aplicar. Creo que la gente se va a ir con muchísima información para poner en su entrenamiento. Y esto se podría complicar muchísimo más. O sea, podríamos hablar de variantes favoritas para hipertrofia, que seguro que son distintas. Podríamos hablar de variantes
favoritas para trabajo más explosivo. Nos podríamos meter en un capítulo entero, como hemos dicho, para las barras especiales, otro para los auxiliares en vez de las variantes y otro incluso para el trabajo de compensatorio, ¿no? Entonces, ahí hay un montón de temáticas de las que podemos ir hablando, pero este ha sido realmente, de mi opinión, una auténtica pasada cada uno de los tips que hemos podido aportar, no solo decir el ejercicio que nos gusta y nada más, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué opináis, cómo lo habéis visto vosotros. Sí, totalmente, tío. Creo que además hemos abierto eso muchas mentes, ¿no? De que le estamos dando al final más herramientas. Cuantas más herramientas tengas, aparte de que puedes adaptarlo mejor, también más divertido hacer el camino, que gran parte de esto pues tienen todas estas variantes, ¿no? ¿Se puede conseguir lo mismo con dos variantes? Pues sí, pero al final tener dos hace que el camino sea más divertido y que tengas más herramientas y que pueda usar más ese principio de variabilidad. Entonces, totalmente creo que ha sido una pasada y que a la gente le va a gustar. Que nos den su opinión, como decíamos, que nos digan qué más cosas les gustaría saber de todos estos ejercicios, pues si queréis algo más específico de un movimiento o por posibles sticking point, por barras especiales, no sé, de las variantes, se puede sacar mucho y nosotros, como siempre, somos todo oídos. Eso, y hacer énfasis en que hemos hecho una distribución entre trabajo técnico y trabajo pesado, porque priorizamos nosotros siempre la calidad antes de que la cantidad. Para todos aquellos oyentes que nos estén escuchando, pues Víctor ha dicho esta variante, la voy a aplicar. Rubén ha dicho esta variante, la voy a aplicar. Tienes que saber analizar las circunstancias, qué es lo que necesitas y siempre priorizar, aunque sea una variante que te mejore la capacidad de lucha, siempre priorizar la técnica. Así es. Así que bueno, a modo de resumen, hemos tratado variantes a nivel técnica, variantes a nivel de trabajo de fuerza o más pesadas, que además una misma variante puede servir para ambos, que se puede aplicar para lo mismo para la sentadilla, para el press de banca o para el peso muerto, que podemos diferenciar entre diferentes estilos de una técnica u otra, un montón de tips y sobre todo quedaros con eso, trabajad variantes, disfrutad entrenando, ampliar vuestro esquema y vuestra experiencia en el entrenamiento y no quedaros solo con los movimientos para que luego la gente como se cree que solo hacemos sentadilla, press banca y peso muerto, sino que hacemos mucho más que eso y enriquecemos nuestro patrón como patrones de fuerza humanos que son. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos. Yo personalmente lo he disfrutado una barbaridad. Incluso aprendo haciendo estos propios podcasts y vamos a seguir con muchísimos más. Nos vemos en el próximo episodio. Un saludo a todos. Un saludo, nos vemos en la próxima.